Estamos al vivo. Vale, gracias, Giovanni. Bueno, buenas noches a todos. ¿Puedes subirle un poquito al micrófono, Cata? Vale, vale, no, espérate, es que estoy ya. ¿Mejor? ¿Qué me hago acá? ¿Se oye mejor o no? Sí, un poquito mejor, si quieres. Espérate, mira, o déjame ver. Si hablo así, se oye mejor. Sí, Se Ok, oye, se escucha bien. perfecto. vale. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí, como siempre, con tantas caras queridas, conocidas. Y hoy tenemos un programa bilingüe con Shikar Agnihotri, que es mi esposo, aquí desde allá. Va a hacer una charla sobre el simbolismo hindú y el Shivalingam, que ya van a ver qué es en detalle. Va a hacer como traducción continua, entonces él va a hablar un poquito en inglés, luego yo traduzco y así sucesivamente. Y si al final tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, pues estamos aquí para responderlas. Y solo para que quienes no lo conocen, Shikar es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 2008. Se unió a la Sociedad Teosófica por inspiración de su madre, que es miembro de la Sociedad Teosófica desde los años 90 y bueno, creció así con esa inquietud y decidió unirse a la Sociedad Teosófica. Trabajó por mucho tiempo en la parte comercial de barcos y un día decidió hacer un retiro voluntario para dedicarse más a la vida espiritual. Y bueno, desde entonces comenzó a estudiar más teosofía y ha sido eh, orador de la Sociedad Teosófica a nivel nacional e internacional desde ya hace algunos años. Y actualmente está viviendo aquí en la sede de la Sociedad Teosófica de Natyar. Llevamos 5 años viviendo aquí. Y bueno, Shikar siente mucha alegría de estar acá porque siento una cercanía muy grande pues con Latinoamérica y todo, no solo por el hecho de que estamos casados y de que parte de la familia es latinoamericana, o sea, son como una familia extendida, sino también que hemos tenido la oportunidad él ha tenido la oportunidad de estar en contacto con muchos miembros de la Sociedad Teosófica de habla hispana en los últimos años y bueno, hay una relación muy linda entre todos los miembros de todas las latitudes. Entonces es un gusto para nosotros estar aquí. Agradecemos a Giovanni, a Isis y a todas las personas que organizan estas sesiones y a todos ustedes por la oportunidad de compartir hoy por unos instantes sobre este tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar a compartir la pantalla. Sí, sí, sí. Ya comencé. No sé si la pantalla se está viendo. Sí, ahí está. Sí, se está viendo. Gracias. So, thank you. Gracias, muchas gracias, Catalina. Y hola, hermanas y hermanos. Buenos días para todos. Um, First of all, it's a pleasure to be with you all, and I hope and wish you all of you are doing great. And you might have come across either one or two or all the images that you are seeing on the screen in relation to Hinduism, swastika, the Om, the image of the Shankara or the multiple gods and goddesses, 10 avatars of Vishnu or the cosmic manifested form of divinity. Bueno, es un placer para él estar aquí con todos ustedes y espero que todos estén bien. Y ustedes deben haber entrado en contacto en algún momento de su estudio con alguno de estos o todas las imágenes que pueden ver en este momento en la pantalla en relación con el hinduismo, bien sea la esvástica, el Om, el Sankara, los múltiples dioses o diosas, los 10 avatares de Vishnu o la manifestación cósmica de la divinidad. And believe you me, that all of these are symbols denoting something that our concrete mind or the lower mind cannot grasp.
So thank you for giving me this opportunity to share with you all the key aspects of the symbolism in Hindu religion in general and the symbolism of Shivalingam in particular. Y créanme que todos estos son símbolos que denotan algo que nuestra mente concreta no puede completamente capturar o retener. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes todos los aspectos claves del simbolismo hindú y en general de la religión hindú y en general de todos los símbolos del Shivalingam en particular. And as it is the custom in Indian tradition to invocate the blessings of the higher beings, so I would like to start this talk with the invocation to the masters, the Guru Mantra. Y como es una tradición dentro del hinduismo, me gustaría comenzar esta reunión invocando a los dioses a través de un mantra, a los dioses del hinduismo. Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. The meaning of this is that we invoke that Guru, the master, the teacher, principal. He or she is the Father, the Son, the Holy Spirit, the Trinity, and even beyond Trinity. So may that Guru principles enlighten us all. Significado es que se invoca el principio del gurú, del maestro, él, ella, es el principio de todo, entonces se invoca eso para la reunión. So now, coming back to the symbolism, it has always been a challenge to express in words the abstract truth or something that cannot be perceived by the senses of the physical body or even by the mind, which is conditioned by the images of its own creation. Siempre ha sido un reto expresar con palabras la verdad abstracta o algo que no se puede percibir por medio de los sentidos del cuerpo físico o incluso por la mente que está condicionada por las imágenes de su propia creación. But the ancient spiritual scientists, and mind you, I'm calling them scientists, not the saints or seers or the religious people, because they were really spiritual scientists. And in any part of the world, due to their compassion towards the masses, developed several methods to point towards the truth, either by way of paradoxical statements or symbols or stories which we know as parables or fables. Pero los antiguos científicos espirituales en cualquier parte del mundo, debido a su compasión hacia las masas, desarrollaron una manera de apuntar hacia esa verdad, ya sea por medio de declaraciones paradójicas, símbolos o historias que conocemos como parábolas. And the purpose of these symbols or stories being, the real purpose was that upon hearing those stories or seeing those symbols, rise to the uplifting emotion, which is devotion, in the individual over a period of time. And when time is ripe and the individual's consciousness is at a level where it is ready to receive the higher knowledge, he or she can contemplate on these things, meditate on them, and in such process, unfold the higher faculty of intuition of oneself, and with the help of intuition, Disculpen, hay mucha interferencia. Ya, un momento, miramos y ponemos en mute. Es de Ya. Listo. gradually approach towards the center of one's own being and hence the truth. El propósito de todas estas fábulas, símbolos, etcétera,
Pues, es que escucharlos o verlos puede dar lugar a una emoción edificante, que es la devoción en el individuo, durante un periodo de tiempo. Y cuando el tiempo es propicio y la conciencia del individuo está en un nivel en el que está listo para el conocimiento superior, puede contemplar sobre ellos, reflexionar, meditar y en el proceso de hacerlo, desplegar la facultad superior de la intuición en sí mismo y con la ayuda de esa intuición acercarse gradualmente hacia el centro de su propio ser y por consiguiente a la verdad. But as it always happens, and we observe that no matter how good or grand the idea is, it inevitably degrades over a period of time. And the same thing happened with the symbols. Pero como siempre observamos que no importa lo buena o lo grandiosa que la verdad sea, inevitablemente con el tiempo, esta se degrada y lo mismo ha ocurrido con los símbolos. Somewhere down the line, the reasoning behind the symbols was lost. Words and images were taken in their literal sense, and due to which superstition was born, that led to not only laziness in human mind to change, but also to dependence on the priests, violence and discrimination based on that superstition on such a large scale that religion, whose sole purpose were to bring people together, became the biggest cause of inhuman violence in the history of humankind. En algún momento el razonamiento detrás de los símbolos se perdió y entonces las palabras se tomaron en un sentido literal y debido a ello nació la superstición que llevó no solo a a la pereza mental humana, en la mente humana, para cambiar, sino que también llevó a una dependencia de la clase sacerdotal, la violencia y la discriminación basada en esa superstición en una escala tan grande que la religión, cuyo único propósito inicial era unir a los individuos, se convirtió en la mayor causa de violencia humana en la historia de la humanidad. And needless to say, needless to mention the significance of this subject as a student of theosophy, as both volumes of The Secret Doctrine by HPB have a section on symbolism, explaining in detail the evolution of symbolism and the archaic symbolism of the world religions. Y realmente es un tema bastante importante, puesto que lo vemos inclusive desde la doctrina secreta. Sus dos volúmenes tienen una sección sobre simbolismo que explica en detalle la evolución del simbolismo y el simbolismo arcaico de las religiones del mundo. And since the word is not the thing, and believing in something does not help much, as we are not able to see beyond our beliefs, leave alone the truth. And hence, we cannot come in contact with the truth by only believing in the symbols or repeating the same things again and again. Y bueno, dado que la palabra no es la cosa y que simplemente creer en algo nos sirve de mucho, puesto que no somos capaces de ver más allá de nuestras creencias, por no hablar de la verdad. Por lo tanto, no podemos entrar en contacto con la verdad solamente creyendo que los símbolos son la verdad. And the importance of this subject cannot be better explained by saying that one of the greatest superstitions that has taken root in human psyche is of anthropomorphic God in every religion without exception. La importancia de este tema se puede explicar mejor si decimos que una de las mayores supersticiones que ha arraigado en la psique humana es la de los dioses antropomórficos en todas las religiones sin excepción. While in fact, again and again, masters in their letters and Blavatsky in her collected writings has mentioned humanity as an orphan and that there is nobody up there, an extra cosmic God to fulfill our wishes. Cuando en realidad una y otra vez los maestros en sus cartas y HPV en sus escritos recopilados, por ejemplo, han mencionado a la humanidad como huérfana y dicen que no hay nadie allá arriba, un Dios extra cósmico para cumplir nuestros deseos. If
And only if the humanity can get out of this pseudo dependence, but still have reverence and live life trying to understand the laws of nature and being in harmony with them, the world will become a better place. Sí, solo si la humanidad puede salir de esta pseudo dependencia sin dejar de tener reverencia y vivir la vida tratando de entender las leyes de la naturaleza y estar en armonía con ellos, el mundo se convertirá en un lugar mejor. Let us see why this study should be done, especially being a member of TS. Veamos entonces por qué este estudio debería hacerse, especialmente cuando se es miembro de la sociedad, un miembro de la sociedad. Superstition to intuitive devotion. Till now, I have blindly believed in something, and now I understand the science behind it. Will my devotion be reduced or will it be strengthened? I think that, excuse me, the blind belief or superstition will transform into intuitive devotion, which is unshakable. Entonces, en primer lugar, veamos el paso de la superstición a la devoción intuitiva. Hasta ahora se ha creído ciegamente en algo y ahora se entiende cuál es la ciencia que hay detrás. ¿Será que cuando pasa eso, cuando entiendo la ciencia que hay detrás de lo que he creído ciegamente hasta ahora, se reducirá mi devoción o se fortalecerá? En cambio, la creencia ciega, que es la superstición, se transformará en devoción intuitiva, que es inquebrantable. Entonces, ese paso de superstición a devoción intuitiva. Temporal to eternal. This study leads an individual from believing in the form, which is transitory, to realizing the essence, which is eternal. And not just that, from this point of view, a person can see the things with clarity, and his or her decisions will now be coming from discernment or viveka instead of superstition or bigotry, and a lot of unnecessary violence and damage to environment can be avoided, which happens due to religious superstitions and ceremonies all over the world. Segundo, ir de lo temporal a lo eterno. Este estudio de los símbolos profundo lleva al individuo de creer en la forma, que es algo transitorio, a comprender la esencia, que es algo eterno. Y no solamente eso, sino que desde este punto de vista una persona puede ver las cosas con claridad y sus decisiones provendrán entonces del discernimiento de viveka, en lugar de la superstición o el fanatismo. Y se puede evitar mucha violencia innecesaria y daños al medio ambiente que ocurren debido a supersticiones o ceremonias religiosas en todo el mundo. Unreal to real. And the biggest benefit of undertaking a study of symbology is that every time I see the symbol, it will remind me of the truth behind. And gradually, that understanding of truth will replace the symbol, and then the symbol has performed its purpose of not being the truth, but being a pointer towards the truth, just like HPB says about the secret doctrine, that it is not the truth, but just a pointer towards the truth. Tercero, ir de lo irreal a lo real. El mayor beneficio de emprender tal estudio de la simbología es que cada vez que yo vea el símbolo me recordará la verdad que hay detrás y gradualmente esa verdad reemplazará el símbolo. Y entonces el símbolo habrá cumplido ese propósito de no ser la verdad misma, sino un indicador hacia ella, tal como lo decía HPB, la doctrina secreta, que el símbolo no es la verdad, sino solo algo que nos apunta hacia esa verdad, que nos muestra esa verdad. But to successfully embark on this journey of study and transformation, an open mind, a pure heart, an eager intellect, an unveiled spiritual perception, a constant eye to the ideal of human progression and perfection are necessary. Pero con el fin de embarcarnos con éxito en este viaje y de estudio y de transformación es necesario lo siguiente: una mente abierta, un corazón puro, un intelecto despierto, una percepción espiritual sin velos
y una mirada fija en el ideal de progreso y de perfección humanos. And the most important consequence of such a study is the removal of misunderstandings or superstitions about one's own religion. Only if Christians knew what is the real meaning of Christ, or Muslims knew the meaning of jihad, this world might have been saved from a lot of unnecessary bloodbath and violence. La consecuencia más importante de este estudio es la eliminación de malentendidos o supersticiones sobre la propia religión. Si los cristianos supieran cuál es el verdadero significado del Cristo, o por ejemplo, los musulmanes conocieran el significado real de yihad, este mundo se habría salvado de muchos baños de sangre y de violencia innecesarios. And if Hindus knew that the real worship of the divine is the end of sense of separateness and not asking from God of never-ending favors in exchange of some material offerings, there would be less fear, more self-reliance, and more human solidarity in the society. Y si los hindúes, por ejemplo, supieran que la verdadera adoración de lo divino es el fin del sentido de separatividad, y no pedirle a Dios favores interminables a cambio de algunas ofrendas materiales, habría menos miedo, más confianza en uno mismo y más solidaridad humana en esta sociedad. And finally, the purpose and the aim of doing this study is to be free from prejudices and conditionings, because only truth can liberate us from the prejudices, or the other way around. When we are free from prejudices, we are ready to perceive the truth, as J. Krishnamurti says. Maybe that is why he says to discard everything, all scriptures, all books, all religions, and live with choiceless awareness. Or the other way is to study and try to find out the truth hidden behind the symbols and then go beyond that. Y finalmente, el último propósito de este estudio es liberarse de prejuicios y condicionamientos. Solamente la verdad puede liberarnos de los prejuicios, o al revés, cuando estamos libres de prejuicios estamos preparados para percibir la verdad, como diría Jiddu Krishnamurti. Y quizás es por eso que Krishnamurti dice que hay que descartar todo, todas las escrituras y vivir con una conciencia sin elecciones, o la otra manera es estudiar y tratar de encontrar la verdad escondida detrás de los símbolos y luego ir más allá de ellos. Now, coming to what is symbolism, defining that HPB in collective writings says about the mystery language of the prehistoric ages, the language now called symbolism. Recent discoveries made by great mathematicians and Kabbalists thus prove beyond a shadow of doubt that every theology, from the earliest and the oldest down to the latest, has sprung not only from a common source of abstract beliefs, but from one universal, esoteric, or mystery language, which conveyed the same meaning to the person of any religion or place on the earth, which is symbolism. Ahora vamos a hablar de qué es el simbolismo. HPB en sus escritos recopilados o Collected Writings, que es el título original en inglés, dice lo siguiente. El lenguaje misterioso de las edades prehistóricas, el lenguaje ahora llamado simbolismo, recientes descubrimientos hechos por grandes matemáticos y cabalistas, prueban así, más allá de toda sombra de duda, que toda teología, desde la más antigua hasta la más reciente, ha surgido no solo de una fuente común de creencias abstractas, sino de un lenguaje esotérico universal o misterio, que transmitía el mismo significado a la persona de cualquier religión o lugar de la tierra. And for example, like let's take the English word, and she gives this example in her writings. Take the English word and, which becomes et in French, which becomes un in German, which becomes e in Spanish, and so on and so forth, yet which may be expressed for all civilized nations in the simple sign that you can see on your screen in the green color,
and everybody understands it means and. Y así, por ejemplo, como la palabra inglesa para y es and, se convierte en para el francés, und para el alemán y así sucesivamente, pero que puede expresarse para todas las naciones civilizadas en el simple signo y que están viendo en la pantalla en color verde. Así todas las palabras de ese lenguaje misterioso significan lo mismo para cada hombre de cualquier nacionalidad. Yes. Along the similar lines, Dr. I.K. Tammany, an eminent theosophist, writes in his book An Introduction to Hindu Symbolism that symbolism is the art of representing ideas, objects, processes even through signs or symbols. A thing which typifies or recalls something naturally by position of analogous qualities is called a symbol. En las mismas líneas, el doctor Ika Taimi escribe en su libro Una introducción al simbolismo hindú, que el simbolismo es el arte de representar ideas, objetos, procesos, etc., mediante signos o símbolos. Una cosa que tipifica o recuerda algo naturalmente por la posesión de cualidades análogas se llama símbolo. And it is not something alien to us. We are surrounded by symbols in our everyday life, as you can see on the screen. Y aquí no nos ocupamos del simbolismo en general, sino de la aplicación de este arte en la representación de las verdades de la religión y la filosofía hindú. Y por lo tanto, para nosotros es el arte mediante el cual las verdades de la religión y la filosofía pueden representarse a través de símbolos e historias. Okay, but we are not concerned with symbolism in general here, but with the application of this art in representing the truths of Hindu religion and philosophy. So for us, it is the art by help of which truths of religion and philosophy can be represented through forms, signs, and stories. Sí, como decía, no es el arte mediante el cual las verdades, para nosotros es el arte mediante el cual las verdades de la religión y la filosofía se representan a través de formas, signos e historias. But at the same time, it is important to understand that it is an art, not a science. And the symbols are selected not on a scientific basis, but with a view to convey to the common person the underlying ideas as easily and effectively as possible. Pero es importante comprender que el simbolismo es un arte y no una ciencia, y que los símbolos no se seleccionan sobre una base científica, sino con vistas a transmitir al hombre común las ideas subyacentes de la forma más fácil y eficaz posible. So, the study of symbolism is mostly a question of interpretation and not a scientific investigation and presentation. The interpretation should be such as to appeal naturally to one's reasoning and common sense. And in fact, it is possible to have more than one interpretation of the same symbol, both equally reasonable and illuminating. Así pues, el estudio del simbolismo es sobre todo una cuestión de interpretación y no de investigación y presentación científicas. La interpretación debe apelar de forma natural a la razón y al sentido común. De hecho, es posible tener más de una interpretación del mismo símbolo, ambas igualmente esclarecedoras y razonables. For example, the symbol that all of us are familiar with, the Theosophical Society logo. And just like the masters say that there are 7 layers of meaning in every symbol, like TS logo, and only an adept can understand all 7 of those. Por ejemplo, tenemos el logo de la Sociedad Teosófica. Como los maestros dicen, hay 7 aspectos de significado en cada uno de los símbolos y solamente un adepto puede entender los 7 sentidos en cada cosa. Lo importante aquí. No. And the important thing is about symbolism is not what is the exact meaning of everything, but that everything has a meaning and generally a profound significance connected with spiritual life.
Aquí lo importante del simbolismo no es cuál es el significado exacto de cada cosa, sino que todo tiene un sentido y en general un significado profundo que está relacionado con la vida espiritual. But this does not mean at all that a person is free to interpret the symbols according to one's own sweet will. Those who devised these symbols were people of real knowledge. They had definite ideas in the mind which they sought to represent by means of these symbols. Pero esto no significa que una persona sea libre de interpretar los símbolos según su propia voluntad, sino que los que idearon los símbolos eran hombres de un verdadero conocimiento. And true interpretation means catching those ideas through intuition and reflecting them as faithfully as possible for the benefit of others. Y la verdadera interpretación consiste en captar esas ideas a través de la intuición y reflejarlas lo más fielmente posible para beneficio de los demás. And this is important to point out because there is a tendency among a certain class of people to make all kinds of wild suggestions in the name of interpretation based on very superficial considerations. Y es importante tener esto en cuenta porque existe una tendencia entre cierta clase de personas a hacer todo tipo de sugerencias descabelladas a modo de interpretación basadas en consideraciones muy superficiales. And this kind of interpretation makes confusion worse confounded and further weakens the faith of an average student in the profound significance of the symbols. Y este tipo de interpretación hace que la confusión sea aún mayor y debilita aún más la fe de un estudiante promedio en el significado profundo de los símbolos. As, for example, happened with Hindu scriptures being translated by the kinds of Max Muller and giving the idea of how illogical or impossible it seemed, and Shivalinga becoming limited to a symbol of human reproductive system, about which we will talk soon, or making Hinduism as a polytheistic religion rather the reality which is pantheistic. Como pasó, por ejemplo, con las escrituras hindús, cuando fueron traducidas por personas del tipo de Max Muller, que da la idea de cómo puede ser ilógico o imposible que el Shivalinga se limite como un símbolo del órgano reproductivo masculino. Y vamos a hablar de este símbolo muy pronto. O, por ejemplo, cuando sugieren que el hinduismo es una religión politeísta en lugar de lo que realmente es, que es una religión panteísta. But before we go deeper in understanding the significance of Shivalinga, let us try to see all the tools used in symbolism. Pero antes de profundizar en la comprensión del significado del Shivalinga, vamos a tratar de ver cuáles son todas las herramientas que se utilizan o todos los elementos que se utilizan en este simbolismo. So basically, the symbols are of two types, static and dynamic. Básicamente hay dos tipos de símbolos, estáticos y dinámicos. The static symbol is a form used to symbolize the thing to be represented. The form may be simple or complex. It may symbolize a particular law or quality or power, or it may even symbolize a number of these in an integrated form. But the common characteristics of all such symbols is that no movement in time or space is involved. Básicamente un símbolo estático se utiliza para simbolizar la cosa que representa. La forma puede ser simple o compleja, puede simbolizar una ley, una cualidad o un poder en particular, o puede simbolizar varios de ellos de forma integrada. Pero la característica común de todos esos símbolos es que no implican ningún movimiento en el tiempo o en el espacio. And the dynamic symbol that is called an allegory, it's a narrative description under the guise of which a moral law, a natural process, or a spiritual truth is sought to be conveyed in an interesting manner. For example, in Bible, we hear the return of a prodigal son. Y un símbolo dinámico que también es conocido como alegoría es básicamente la descripción narrativa bajo cuyo disfraz
pretende transmitirse de forma interesante una ley moral, un proceso natural o una verdad espiritual, como por ejemplo la parábola bíblica del regreso del hijo pródigo. The story may or may not suggest by an apparent similarity what is sought to be represented. Generally, it does not. And that is why such stories are taken literally by the unwary. But the general characteristic of dynamic symbolism is that there is movement in the form of a story or the unfolding of a gradual process over a period of time. La historia puede o no sugerir una aparente similitud de lo que a partir de la similitud lo que se quiere representar. Generalmente no lo hace y por eso tales historias son tomadas de forma literal por los incautos. La característica general del simbolismo dinámico es que hay un movimiento en forma de relato o el desarrollo de un proceso gradual con diferentes etapas. Now, coming to the static symbol. Static symbols also are of two types, natural and artificial. Ahora vamos a los símbolos estáticos, que son básicamente de dos categorías, natural y artificial. An artificial symbol is chosen arbitrarily to represent a particular thing because it recalls the thing by virtue of its possessing analogous qualities or through association in thought, but there is no natural relation between the two, and it is possible to select another symbol which is equally or more effective in this respect. Un símbolo artificial se elige arbitrariamente para representar una cosa determinada porque la recuerda o porque posee cualidades análogas o por asociación en el pensamiento. Pero no existe una relación natural entre ambos y es posible elegir otro símbolo que sea igual o más eficaz a este respecto. A natural symbol, on the other hand, not only symbolizes the thing in question, but also manifests it in a mysterious manner on account of some hidden natural relation between the two. Por su parte, un símbolo natural no solamente simboliza la cosa en cuestión, sino que también la manifiesta de manera misteriosa debido a una relación natural oculta entre ambas. And for example, we can take the example of, let's say, our name. My name is Shikar, but my name could have been something else also. It doesn't matter much. But the same word, when we use in a mantra yoga, like Om or some other word, it has a secret or mysterious relation with the deity. Y por ejemplo, tomemos los nombres. El nombre de él es Shikar, pero en otro contexto podría significar algo diferente. Esta es la diferencia entre los dos tipos de símbolo. Si ese mismo nombre es utilizado en el mantra yoga, va a tener una connotación distinta. And if we see around, we are surrounded by symbols everywhere. What are languages? We assign certain meanings to words and then use these words as tools for communication for ideas. There is no natural relationship between words and ideas for which they are used, except when they are used for their sound effect in mantra yoga. Y si vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, estamos rodeados de símbolos por todas partes. Veamos nomás qué son los idiomas. Los idiomas asignamos ciertos significados a las palabras y luego las utilizamos como herramientas para comunicar ideas. No existe una relación natural entre las palabras y las ideas para las que se utilizan, excepto cuando se utilizan por su efecto sonoro en el caso de los mantras yoga. For example, we call tomato and potato. We have given the names to certain vegetables or something. But even if in some other part of the world, maybe the potato is called something else, the tomato is called something else, but it has no direct relation with the thing. Por ejemplo, tomemos las palabras tomato y patata. Se han llamado así aleatoriamente en nuestro idioma, pero en otra parte del mundo se llaman de otra forma diferente, entonces no son naturales. No hay una relación directa entre la palabra y la cosa. Now, coming to symbolism in Hindu religion, a major aspect of Hindu religion is to understand
almost infinite 300 million plus gods and goddesses, manifested deities, as the image in around the world that Hinduism has 300 million plus gods and goddesses, is basically to understand that them as powers and functions of the one unmanifested God. Ahora vamos entonces al simbolismo en la religión hindú. Un aspecto importante de la religión hindú es entender los casi infinitos, más de 300 millones de devis y devatas, que son dioses y diosas o deidades manifestadas, como poderes y funciones del Dios único que es inmanifestado. And we can just compare it with the theosophical concept of the inner government of the world, that how the one becomes the many. The one unmanifested becomes infinite manifestations. Y lo podemos comparar con el concepto teosófico del gobierno interno del mundo, de cómo el uno se convierte en los muchos, de lo inmanifestado se manifiesta en lo mucho, en lo diverso. And I.K. Taimini, an eminent theosophist, again, he writes in his book that the manner in which the different forms of these gods and goddesses are worshipped, the large number of superstitions which have gradually grown around them, the misleading statements which are sometimes made in the Puranas and other similar literature, all these can easily give the wrong impression that Hindus are polytheistic. Y Taimi de nuevo escribe que la manera en que se adoran las diferentes formas, el gran número de supersticiones que han crecido gradualmente en torno a ellas, las afirmaciones engañosas que a veces se hacen en los Puranas y otra literatura similar, y todas estas cosas es lo que puede dar fácilmente la impresión errónea de que los hindús son politeístas. But looking deeper, it can be understood that Hindus worship only one God, and different gods and goddesses are merely representations of the functions and the powers of that supreme God in the manifested universe. Pero si miramos más profundamente, podemos entender que los hindús adoran un solo Dios y que los diferentes dioses y diosas son meras representaciones de las funciones y poderes que ese Dios supremo de ese Dios supremo en el universo manifestado. Just like to run a government, various ministries are required. Similarly, to run the inner government of the world, different powers with specific functions are employed. De la misma forma que para dirigir un gobierno, por ejemplo, se necesitan varios ministerios. Para dirigir el gobierno interno del mundo también se emplean diferentes poderes con funciones específicas. Just like we see in our theosophical literature, the seven rays, their masters, their adepts, their chauhans, and everybody has a function. Así como lo vemos en nuestra literatura teosófica, están los 7 rayos, los adeptos, y cada cosa dentro de este gobierno interno tiene su propia función. In Hindu religion, you will find that these functions and powers are often shown in male and female forms, because the function and the corresponding power which enables that function to be exercised are related to each other, as two poles form a unit called magnets. A menudo en la religión hindú vemos que se muestran estos poderes en forma masculina y femenina, porque la función y el poder correspondiente que permite ejercer esa función están relacionados entre sí como dos polos que forman como una unidad magnética que tiene propiedades específicas. And so, the more we study with this approach, the more scientific aspects of the symbols unfold in front of our inner eyes, and more we wonder how behind the seemingly simple symbol, the history of manifestation is waiting to uncover. Entonces, cuando más estudiamos con este enfoque, más aspectos científicos de los símbolos se despliegan ante nuestros ojos internos y más nos preguntamos cómo detrás del símbolo aparentemente simple, la historia de la manifestación está esperando a ser descubierta. Now, coming more on the Hindu symbolism, just like to share with you the general principles of Hindu symbolism. The first general principle is that the
symbol chosen is such that it naturally and easily suggests the thing which is sought to be represented. Ahora vamos a ir un poco más a fondo en los principios generales del simbolismo hindú. El primer principio es que el símbolo elegido es tal que sugiere natural y fácilmente la cosa que se pretende representar. And symbols were meant to give the common person a concrete object which he or she could visualize easily and through which he or she could associate the truths of inner life in his mind in an integrated form. And that is the reason why they were chosen, these symbols were chosen from the daily life familiar objects. Y los símbolos estaban destinados a dar al hombre común un objeto concreto que pudiera visualizar de forma fácil y a través del cual pudiera asociar las verdades de la vida interna en su mente de una forma integrada. Y por eso se eligieron objetos familiares de la vida cotidiana. And the second general principle is that in representing a god or goddess, everything in that form and associated with that form is meant to have a symbolic significance, though we may not be able to trace the relation between a particular symbol and the thing symbolized. El segundo principio general es que al presentar a un devi o a una devata, un dios o una diosa, todo lo que hay en la forma y lo que está asociado con esta tiene un significado simbólico, aunque no sepamos o no seamos capaces de trazar la relación entre un símbolo particular y la cosa simbolizada. As you can see on the screen, the complexion of the skin, the smile on the face, the object held in the hand, the manner in which the hand is raised, all these things have their meaning, as well as the more concrete and prominent objects associated with the form. Como pueden ver en la pantalla, la complexión de la piel, la sonrisa en la cara, el objeto que sostienen en la mano, la manera en la que se eleva la mano o la posición de la mano, todas estas cosas tienen su propio significado, así como, objetos más concretos y prominentes que están asociados con la forma. And therefore, if a disciple keeps in his mind the total image with all its component parts, he can have a very elaborate idea with regard to the nature and powers of the god or goddess. Por lo tanto, si un discípulo mantiene en su mente la imagen total con todas sus partes o componentes, puede tener una idea muy elevada con respecto a la naturaleza y los poderes del dios o la diosa. And the need for such concept becomes imperative when he tries to pass from the worship of mere outer form to that of the reality within. Y la necesidad de tal concepto se hace imperativa cuando intenta pasar de la adoración de la mera forma exterior a la de una relación interior o interna. And the devotee usually starts in his meditation by forming an image of the form of his deity in his mind. But the next stage in meditation is to meditate on the qualities or attributes, and this knowledge helps him a lot in that. El devoto entonces suele comenzar su meditación formando en su mente una imagen de la forma de su deidad. Pero la siguiente etapa es la meditación sobre sus cualidades o sus atributos, y este conocimiento le ayuda mucho para eso. And that is the whole purpose of having a symbol, an idol, an image, basically to meditate upon it, to meditate on the qualities, on the attributes. So all those qualities and attributes are developed in the person. Y ese es el propósito y la utilidad de tener un ídolo o una imagen para que la persona, el adepto o el principiante, basado en la forma externa, pueda poco a poco conectar con su propia intuición, con el corazón. Now, coming to Shivalingam. Ahora vamos entonces a entrar con el Shivalingam. So, although a lot can be written and spoken on this subject, but for now we can have a deeper look into
the natural universal symbol which is known as Shivalingam in the Hindu religion, which, due to ignorance, has often been misunderstood as the male reproductive organ. Aunque se pueda escribir y hablar mucho sobre este tema, por ahora podemos examinar más a fondo un símbolo natural universal que se conoce como Shivalinga en la religión hindú y que debido a la ignorancia a menudo se ha malinterpretado como el órgano reproductor masculino. This is not only a serious mistake, but a grave blunder, and let us try to understand the esoteric philosophy behind it. Esto no solamente es un error grave, sino también una equivocación. Entonces, intentemos comprender la filosofía esotérica o lo esotérico que hay detrás de esto. As we all must have read what Plato once said, that God ever geometrizes. Como hemos debido leer todos, Platón dice que Dios siempre geometriza. So natural symbols are mostly mathematical forms, and some knowledge of mathematics is necessary. Los símbolos naturales son en su mayoría formas matemáticas y son necesarios algunos conocimientos de matemáticas para poder desvelar su significado. And how the God geometrizes is the energy. The energy, every energy has a corresponding vibration. And that vibration, when it happens in the matter, it creates certain forms. Just like I think you must have seen I have seen one video on which there is like the sand grains on the table, and when a certain music is played from below, that sand takes a particular form. ¿Y cómo geometriza Dios? Pues bueno, la energía tiene una vibración y esta vibración es transferida en la materia y crea ciertas formas. Por ejemplo, muchos de ustedes deben haber visto un video en el que ponen una arena en una superficie y lo someten a vibraciones de sonidos diferentes y dependiendo del sonido, las formas en la arena varían. Just like we study that our thoughts also take forms. Así como estudiamos también que nuestros pensamientos también se traducen en formas. So the most important and fundamental symbol or form of this nature is a three-dimensional sphere, which is represented by a circle in two dimensions. El símbolo o forma más importante y fundamental de la naturaleza es la de la esfera tridimensional que en las dos dimensiones se representa como un círculo. And I think all of us will agree that a sphere is the most perfect form in three dimensions, perfect figure, all of whose parts are symmetrical and harmoniously balanced. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que la esfera es la forma más perfecta en las tres dimensiones y una forma perfecta cuyas partes son simétricas y están armónicamente equilibradas. And for this reason, the sphere should be a natural symbol of what? Of something that is completely in harmony. What other than ultimate reality, which is complete, whole, perfect, and in which all the principles, powers exist in perfect balance. Por esa razón, la esfera, qué pena, debería ser el símbolo de lo más perfecto. Y qué más perfecto que esa realidad última que es completa, íntegra, perfecta, y en la que todos los aspectos, los principios, los poderes existen en perfecto equilibrio. But there is no temple or no church in which the sphere is worshipped as the ultimate reality or the symbol of the unmanifest. Pero tengamos en cuenta que no hay ningún templo o ninguna iglesia en el que la esfera sea adorada como la realidad última, como el símbolo de lo inmanifestado, de Parabrahma. Why? ¿Por qué? Because this ultimate reality cannot be an object of worship, and no kind of relationship can be established between it and the aspirant, because there is no duality. ¿Y por qué? Porque esta realidad última no puede ser objeto de adoración y no puede establecerse ningún tipo de relación entre ella y el aspirante, porque no hay ningún tipo de dualidad. Because on account of its perfection, in which all possible opposites are perfectly neutralized,
it must, for all practical purpose, be a void, though it contains all these opposites and principles within itself ready to come out. Y a causa de su perfección misma, en la que todos los opuestos posibles están perfectamente neutralizados, debe ser a todos los aspectos prácticos un vacío, aunque contenga todos esos opuestos y principios dentro de sí mismo. As the perfect blending of all colors of the spectrum results in the production of white light, in which one seeks in vain for vestige of color, so the perfect blending of all tattvas or principles results in a state in which one seeks in vain for any point with which to establish contact from outside, because nothing is outside of it. Así como la mezcla perfecta de todos los colores del espectro da lugar a la producción de una luz blanca en la que se busca en vano cualquier vestigio de color, la mezcla perfecta de todos los tattvas o what did you say? Tattva. Principles. Los principios da lugar a un estado en el que se busca en vano cualquier punto con el que establecer contacto desde el exterior, porque no hay nada fuera de ello. And it is therefore ever unknowable, the ever darkness to those who are in manifestation. And the only way to approach it is through the principle of spirit matter, the Shiva Shakti Tattva, or the Atma Buddhi, which is also called monad, which is the principle in contact with it from within oneself. Es pues lo siempre incognoscible, la siempre oscuridad para los que están en manifestación. Y entonces la única manera de acercarse a ellas a través del principio del espíritu materia, Shiva Shakti Tattva, o Atma Buddhi, que es la mónada, y que es el principio en contacto con ella desde el interior de uno mismo. Now, only when the primary differentiation of that reality into the Shiva Shakti Tattva or the spirit matter principle takes place, only when the manifestation begins and reaches to the level of nirvanic plane, that the interaction is possible and activity becomes possible. Because for any response, it presupposes the existence of a power which can meet the aspirations of and devotion of the devotee or the seeker. Entonces, solo cuando tiene lugar la diferenciación primaria de esa realidad en el Shiva Shakti Tattva o el espíritu materia, solo cuando la manifestación comienza y alcanza el nivel del plano nirvánico, es posible la interacción y se hace posible la actividad, pues toda respuesta presupone la existencia de un poder que pueda satisfacer las aspiraciones y devociones del devoto o del buscador. Now coming to the second natural symbol, Ahora vamos con el segundo símbolo natural, which plays a very important part in Hindu religion, is the ellipsoid. este segundo símbolo natural que desempeña un papel muy importante en la religión hindú es el elipsoide o la elipse, Which is derived from the sphere when the separation of two foci from the one center happens. que se deriva de la esfera por la separación de dos focos a partir del centro único. The moment the two foci separate, the total perfection of the sphere, as you can see on the screen, is disturbed, and a kind of disorder is introduced in the perfect balance and harmony of the sphere. En el momento en que los dos focos se separan, se altera la perfección total de la esfera y se introduce una especie de desorden en el perfecto equilibrio y armonía de la misma. But still, it retains some of the perfection of the sphere, so that the ellipsoid stands between the mathematically perfect sphere on one hand and all the other imperfect solids which are possible to imagine on the other hand. Pero aún así conserva parte de la perfección de la esfera. Así pues, el elipsoide se sitúa entre la esfera matemáticamente perfecta y todos los sólidos imperfectos que es posible imaginar. And the properties of an ellipsoid eminently suit for symbolizing this
spirit matter principle, the state which comes between the perfect state of unmanifested ultimate reality and the imperfect state of the manifested universe, full of all kinds of distortions and disharmonies. Entonces, las propiedades de un elipsoide se prestan eminentemente para simbolizar ese movimiento de la materia y la energía, el estado que se encuentra entre el estado perfecto de la realidad última, no manifestada, y el estado imperfecto del universo manifestado, llena de toda clase de distorsiones y de disarmonías. And this spirit matter principle or a Shiv Shakti Tattva is the result of the primary differentiation of the ultimate reality into two ultimate principles. We can name them spirit matter, feminine masculine, positive negative, zero or one. Y entonces dualidad de espíritu-materia es el resultado de la diferenciación primaria de la realidad última en dos principios últimos, espíritu-materia, femenino y masculino, positivo, negativo, etc. 0, 1. And together they provide kind of a conscious receptacle in which every system which has been in manifestation rests during the period of dissolution and from which it emerges again when manifestation takes place. It is that point in the center of the disk as mentioned in the secret doctrine. Entonces, justos constituyen una especie de receptáculo consciente en el que todo sistema que ha estado en manifestación reposa durante el periodo de disolución y del que emerge de nuevo cuando tiene lugar la manifestación. Como diría la doctrina secreta, es el punto en el centro del disco. This ellipsoid is called Shivalingam. Este elipsoide es llamado Shivalingam. The word lingam in Sanskrit means a symbol or emblem. La palabra lingam en sánscrito significa un símbolo o un emblema. And the word Shiva in Sanskrit means beneficent. Y la palabra Shiva en sánscrito significa beneficioso o beneficiente. So basically, it means the symbol of beneficence. So, básicamente significa el símbolo de lo que beneficia, de lo benefactor. And the only beneficence in this world is to get rid of sense of separateness Y lo único el único beneficio en este mundo es deshacerse de la separatividad and reach a state of oneness. y lograr o alcanzar un estado de unidad, That is the aim of theosophy. que es el objetivo del estudio de la teosofía. And that is the Shivalinga. Y eso es Shivalingam. The two foci of the ellipsoid correspond to the two poles which represent the positive and the negative principle. Los dos focos de la elipse corresponden a los dos polos que representan el principio positivo y el negativo. And it is true that both these principles are in potential state, but in this potential state is hidden the tremendous energy which in its innumerable forms runs the machinery of the cosmos as well as the manifestations of consciousness from the highest to the lowest. Y es cierto que ambos principios están en estado potencial, pero en este estado potencial se oculta la tremenda energía que sus innumerables formas hace funcionar la maquinaria del cosmos, así como las manifestaciones de la conciencia de lo más elevado a lo más bajo. As you can see on the screen, we can divide it in three parts. Como pueden ver en la pantalla, lo podemos dividir en tres partes. The base, the central part, and the top part. La base, la parte central y la parte de arriba. Although you see there are two images on the left and on the right. Y ven que hay dos imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha. On the left, there is a traditional description of Shivalinga in its meanings. En la parte izquierda está la descripción tradicional que se da del Shivalinga con sus significados. But also, if we see in the light of theosophy, we can get more deeper meanings as I'm going to share with you now. Eh, This?
Oh, okay. El significado tradicional que está en la parte izquierda es que Shiva es el que destruye, Samhara representa la involución, está el Linga que es la parte elipse, el Yoni que es como la base, y en la parte de abajo está Vishnu, el que preserva, Brahma el creador, Shiti la existencia y la evolución. Pero con base en los insights teosóficos, aquí se va a ofrecer una interpretación esotérica de ese símbolo. Starting from the base, which is often invisible, just like the roots of the tree, symbolizes the foundation of everything, the Para Brahman, or the unmanifested divinity. Y vamos a comenzar por la base, la raíz, como de los árboles, que es la base de todo. Entonces, esta base significa la fundación o el fundamento de todo que es el Parabrahma. And the number 10, which is a combination of 1 and 0, which is also the number of the scheme of the universes. Y el número 10, que es la combinación del 1 y 0, que también es el número del esquema, de nuestro esquema de nuestro esquema del universo. Now, from that unmanifested stage, there is a stage which we know as Mula Prakriti in the secret doctrine we study, or also the mother of all gods and goddesses, which is called Aditi. Y luego entonces de esto viene la parte del centro que es llamado Mula Prakriti o como se llama también Aditi, que es la madre de todo lo que. The number 0 for indicating that stage. And from that, the manifestation begins. The logos, which we know as the manifested logos, is the number we can give 1, or basically when the differentiation starts and this world with all its duality begins. Entonces Mula Prakriti se le asigna el nombre de 0 y de ahí entonces pasamos al 1, que es el logos, la manifestación de todo lo que existe. And this is the whole meaning or representation of the Shivalingam. Este es el significado esotérico de todo lo que representa el Shivalingam, más allá de la presentación tradicional que se ve a la izquierda, que es desde el punto de vista exotérico. But the question arises, is there any indication that this form, that ellipsoidal form, plays a fundamental part in the structure and functioning of the manifested universe? Pero entonces, hay una pregunta que nace y es, ¿existe algún indicio de que esta forma desempeña un papel fundamental en la estructura y el funcionamiento del universo manifestado? So let us start from the largest to the smallest. Vamos entonces a comenzar desde de lo mayor a lo menor, de lo grande a lo pequeño. We all know the galaxies, the vast, innumerable galaxies in the space, which are also called cosmic egg, are also in the shape of this ellipsoid. Todos sabemos que lo más grande son las galaxias, que también se llaman el huevo cósmico y que también tiene una forma elíptica. Our solar system, the planets are in elliptical orbit in which sun is at one foci and another mystery planet at the other foci, the negative counterpart of the positive sun. Tenemos el sistema solar, cuyos planetas orbitan en una órbita elíptica. Y en un foco de la elipse está el Sol y el planeta misterioso en el otro, que es la contraparte negativa del Sol positivo. Coming down to human level, all the vehicles of the soul or the bodies that we study have the form of an ellipsoid, which implies a fundamental role in the expression of divine consciousness at the human level. Vamos entonces ahora al cuerpo, a las formas humanas. Todos los vehículos del alma tienen forma elíptica y esto implica un papel fundamental en la expresión de la conciencia divina a nivel humano. And going further down at the atomic level, the nucleus and the electron cloud is also the form of that ellipsoid.
Y si vamos aún a lo más pequeño, vemos que al nivel atómico, vemos que el núcleo y la nube de electrones tienen también una forma elíptica. And so we see that this Shiva Shakti Tattva, or the spirit matter principle, is above the highest levels of manifestation, and the sexual generation belongs to a very low level in the scale of manifestation. Entonces vemos que este Shiva Shakti Tattva o la espíritu y materia está por encima de todos los niveles más elevados de la manifestación y la generación sexual, y que pertenece a un nivel muy bajo en la escala de la manifestación. It is true that the polarity implied in this principle may be the ultimate basis of the polarity inherent in the gender, but Es cierto que la polaridad implícita en esta dualidad puede ser la base última de la polaridad inherente al género, in that way, it is the ultimate basis of every kind of polarity or duality in the manifested universe, but no one associates it with an ordinary magnet and starts worshipping it. así pues es la base última de todo tipo de polaridad en el universo manifestados, y nadie lo asocia con ese magnetismo del que hablábamos antes, y por eso empiezan a adorar. And so, just as there is a mysterious relation between sound and consciousness, which forms the basis of mantra yoga, like we chant the mantra Om and it has its effects. So there is also a similar relation between the form and the consciousness, which is the basis of the power which is inherent in such natural symbols. Y entonces, así como hay una relación misteriosa entre el sonido y la conciencia que forma la base de los mantras, y como sabemos que cuando cantamos un mantra, por ejemplo, el mantra Om, ahí se está produciendo un efecto. También hay una relación similar entre la forma y la conciencia, que es la base del poder que es inherente a tales símbolos naturales. According to mantra yoga, as you can see on the screen, it is possible to establish communication with the God or that particular function or power through a mantra. Según el mantra yoga, como lo pueden ver en la pantalla, es posible establecer comunicación con un dios a través de un mantra. For example, the Om mantra is connected to the source of manifestation. The Gayatri mantra is connected to the solar logos. The Mahamrityunjay mantra is connected to Shiva beyond death. Por ejemplo, el mantra Om se conecta con la fuente de la manifestación, el Gayatri mantra con el logo solar, el mantra con Shiva más allá de la muerte, etc. Similarly, through a symbolic form of this nature, it is possible to become in rapport with the reality which it symbolizes, not artificially but naturally. De la misma forma, a través de una forma simbólica de esta naturaleza, es posible entrar en relación con la realidad que ésta simboliza, no artificialmente, sino de forma natural. And similarly, the occult properties of other figures are used in Hindu worshipping. Y de forma similar, las propiedades ocultas de otras figuras se utilizan en el culto hindú. The whole science of yantras, which you are seeing on your screen, is based on that. Toda la ciencia de los yantras son las figuras que están viendo en la pantalla. Toda la ciencia de los yantras se basa precisamente en estas propiedades ocultas de las formas. For example, the Star of David, the six-pointed Star of David is also a yantra. Por ejemplo, la estrella de 6 puntos, la estrella de David, también es un yantra. A yantra is figures in a particular manner which can be made the vehicle of certain occult properties in the same manner as a mantra is a particular combination of sounds and has certain potencies associated with it. Por ejemplo, un yantra son figuras que de una manera particular pueden convertirse en el vehículo de ciertas propiedades ocultas, de la misma manera que un mantra es una combinación particular de sonidos y tiene ciertas potencias que se asocian a él. En el caso de los yantras es a través de figuras, de formas. But as in the case of mantras, there are two conditions for its becoming an effective instrument of real power.
it must have been constructed on scientific principles and connection must be established with the corresponding power on the inner planes by the person who has the necessary knowledge. Otherwise, it is a mere geometrical figure. Pero así como pasa con los mantras, se necesitan dos condiciones para que el yantra se convierta en un instrumento eficaz de poder real. En primer lugar, debe haber sido construido sobre principios científicos y, además, la conexión debe establecerse con el poder correspondiente en los planos internos por una persona que tenga el conocimiento necesario. O si no, simplemente se queda en una figura geométrica y nada más. And finally, symbols have not just one meaning, instead, various layers of meaning. And deeper we go within ourselves, the nearer to the truth we arrive. Por último, vamos a mencionar que los símbolos no tienen un único significado, sino varios niveles de significado. Y cuanto más profundizamos en nuestro interior, más nos acercamos a la verdad. And as you can see on your screen, one more example of this almost ellipsoidal form of a flame on Earth, flame in microgravity, and a natural ice Shivalinga, which forms in the place in India called Amarnath, where people go for pilgrimage. Y como pueden ver en la pantalla, otras representaciones de esta forma elíptica, que son la llama en la tierra o la llama en el microgravedad, o el último que es una forma elipsoide de hielo, que es en Amarnath. Amarnath, que es un lugar en India donde las personas van a peregrinar. And so Shivalinga represents the highest level of manifestation, and it can only help. One way of doing is worshipping it. El Shivalinga entonces representa los niveles más altos de la manifestación y una de las formas de acercarse a eso, de relacionarse con eso, es mediante la adoración. But the real purpose, the main purpose as being the student of theosophy or a disciple or a spiritual seeker is to meditate on this symbol, which means getting closer and closer to that state of consciousness from where the differentiation begins, or from the other angle, the differentiation or the sense of separateness ends and oneness of real life or universal brotherhood or sisterhood is realized. Y como aspirantes espirituales o estudiantes de teosofía, lo que llevaría más allá es meditar profundamente en los símbolos, en este símbolo, en cualquier símbolo, porque eso significa acercarse a ese estado de conciencia desde donde comienza la diferenciación, la diferenciación, se podría ver, o si lo vemos desde otro ángulo, donde termina la diferenciación, donde termina ese sentido de separatividad, para a través de esa meditación profunda en el símbolo, terminar con ese sentido de separatividad y acercarnos al sentido de la unidad. And with this, we come to the end of today's presentation, and I extend my heartfelt gratitude for your patient hearing, and thank you once again for this opportunity to share with you all this very interesting subject of the symbolism and especially the Shivalingam. Y con eso termina esta presentación y les agradezco muchísimo por su paciencia y por estar aquí y compartir todas estas ideas acerca de este simbolismo y de lo que representa. Bueno, Cata, muchas gracias por esta excelente conferencia sobre el simbolismo, ¿no? Y entender un poco más cómo se utiliza en la India, ¿no? Ah, tenemos a nuestra presidenta. Wow. Bueno, no soy más la presidenta. Yo soy solo la persona que coordina este espacio de todos los sábados a esta hora. Bueno, somos nosotros que tenemos que agradecer a Shikar. Yo no escuché el comienzo porque estaba de viaje, pero sí escuché a partir de un punto y me gustó mucho.
Ah, Gracias, muchas Cachita, gracias. ¿quiere que yo lo diga en inglés? ¿O ya lo traduciste? No, ya lo traduje, sí. Ah, bueno. Bueno, aquí estoy en una posición un poco limitada, pero de cualquier manera agradezco mucho a Shikar por esta presentación tan buena. Nosotros estamos muy lejos de la cultura indiana y conocemos muy poco y fueron muchos los aclaramientos. Muchísimas gracias. Y ahora Giovanni comanda las preguntas y todo, porque aquí yo no tengo muchas condiciones. Ok, entonces estamos abiertos a las preguntas, sugestiones, inquietudes de los participantes. Cata, yo tenía una inquietud, ¿no? Por ejemplo, el simbolismo en Occidente, ¿no? Desde la época de los griegos, ¿no? El, sim- Giovanni. el simbolismo en Occidente, ¿no? Más que todo, ¿no? Pues en la época de los griegos, él estaba implícito dentro de la sociedad, ¿no? O sea, estaba en las estatuas, en las obras de teatro, en el arte, y así mismo sucedió en la India. Se ha perdido en el mundo contemporáneo distinguir los símbolos, interpretar los símbolos, porque se ha perdido ese acercamiento al símbolo. Yeah, okay. Thank you. Yeah, thank you for that question. And I think what I understand that one of the main reasons is that the as I said in the beginning that no matter how grand or good the original idea is, over a period of time, it degrades and it loses its meaning or it loses its reasoning somewhere down the line. And what happens that when the real meaning is lost, only some ceremonies, rituals, superstitions remain. And when the next generation and the next generation is coming, it wants answers. And we are not able, the older generation, since they also have lost it, so they are not able to convey the real meaning of those symbols. Sorry. Okay, gracias por la pregunta y que quizás la parte de la respuesta puede estar en lo que él mencionaba hacia el principio, que con el tiempo los símbolos se van degradando y van quedando solamente las prácticas religiosas, las ceremonias, y entonces las nuevas generaciones reciben esto y se van preguntando sobre el sentido, pero que se va perdiendo. And as we study in theosophical literature that at one point of time our astral part was getting developed, but now it is the time for our mental faculty, logic, reasoning is the time it is developing. So the current generation and the future generations and to come, they want reasons, they want answers, they want clarity that if they are uh, bowing down to certain church or temple or a god or sun, what is the reason behind? They just don't want to follow a ritual. They want to know the reason behind. And that is why this study of symbolism becomes very important. That if we know that, okay. Y entonces, bueno, las nuevas generaciones ya no tienen como ya se ha perdido de lo que hay detrás del símbolo y ahora estamos en un momento de la evolución en que se está desarrollando la facultad mental. Entonces, las nuevas generaciones quieren razones, quieren entender lo que hay detrás del simple rito y que es lo que se ha ido perdiendo. Entonces, what did you say that? The last. They want the logic, the reasoning behind the symbols. And if they do not get that reason or logic, they tend to go away from the religion, which is what is happening these days. Y entonces, si no encuentran la explicación lógica, porque todo esto se ha perdido, pues tienden a alejarse de la religión.
porque no tiene una explicación racional para las nuevas generaciones. And I can give an example from Indian culture, like many people from outside will see that in India they worship cow, they worship trees, they worship rivers, they worship mountains. It looks like it is, they worship everything, but okay. Y puedo dar un ejemplo desde la religión hindú. En India se ve como si la gente adora las vacas, a los árboles, etcétera, Rivers, los ríos, las mountains. montañas. But if we do it only as a ritual, Pero si se hace solamente como un ritual, we will miss the real reason behind it. se pierde la razón real detrás de esa adoración. And the real reason was, which we are facing, to prevent the problem, the worldwide problem that we are facing. Y la real razón tras de esa adoración es lo que estamos tratando de prevenir ahora, Which is global que climate es crisis. la crisis global climática que tenemos. Esa es la razón detrás de adorar los elementos de la naturaleza. Because we didn't realize how important the rivers are, how important the trees are, how important the mountains Porque are no nos for damos us. cuenta de lo importante que son los árboles, los ríos, las montañas para nosotros. So they were attached to religion as a symbol, as a gods and goddesses. So people, instead of abusing them, take care of them. Entonces, en la religión estaban unidos estas formas naturales a los dioses, para que las personas, en vez de maltratarlas, tuvieran cuidado, los cuidaran. And since currently we don't know all this, the people do not know this, so they think, what is the point of worshipping, or they just think it is a ritual, and then that's why all this real reasoning behind the symbols is lost, and that's why people are giving them less and less importance. Y como las personas ahora no saben cuál era la relación real entre el símbolo y el objeto de la naturaleza, pues simplemente lo toman como un ritual y ya, y poco a poco se va perdiendo ese respeto. And I can give one example. Y hay un ejemplo, otro In ejemplo. Hindu scriptures, there is a plant called basil. En la religión hindú hay una planta que se llama basil, que es, ¿cómo es que se dice basil? Se me olvidó. La del pesto, albahaca. Which is given very much importance A la and que is se to le da be mucha importancia worshipped. y se supone que se adora. And only few years back, and in the earlier times, everybody used to have a basil plant in their house. Y en los tiempos antiguos, cada familia, cada casa tenía una planta de estas en su casa. And only recently, the science has discovered that it is one of the plants which gives oxygen 24 hours. Y las investigaciones científicas reales, no reales sino recientes, han demostrado que esta planta da oxígeno. Entonces, esa era la razón por la que se tenía en la casa. Even in the night. Inclusive durante la noche. So it means this science was known to the ancient spiritual scientists. Eso quiere decir que la ciencia detrás de tener una planta de esas en la casa la conocían los científicos espirituales antiguamente. So that's why they attached it with the Y religion, por eso la unieron con la religión. so that people would, take care of it and Para put it for health. Para que las personas siguieran esta costumbre y tuvieran la planta y la cuidaran. Similarly, the symbol of De lotus, forma similar, el símbolo del lotus, and in every symbol of Ankh, in the Egyptian symbol, or anywhere los in the símbolos world. egipcios, etcétera. Todas las tradiciones tienen símbolos similares. But in this current generation of very short attention span, people do not have time to go and study deep. Pero en esta generación que tiene una límite de atención, una atención muy limitada, las personas no se toman la molestia, no tienen el tiempo de ir a investigar más a fondo estos símbolos. So that's why I think that people that touch with symbols and the importance is lost. Por eso es que él cree que la importancia de los símbolos o lo que hay detrás de ellos se ha ido perdiendo
a lo largo de las generaciones. I hope I was able. Espera que haya sido capaz de No. responder la pregunta. Muchas gracias, Cata, y a ti, Chica. Y también tenía una pregunta, ¿no? Porque se dice que la organización de los símbolos se forman los mitos, ¿no? Y los mitos son inmodificables, ¿no? O sea, los símbolos transforman los mitos y ellos son inmodificables. Porque en la India se habla que se han modificado o se han apropiado de esa verdad si ellos en esencia misma son inmodificables? Eh, Related to Ah, yeah. No, not modified. ¿Cómo? No, vuelves a repetir, que tú dices que los símbolos se han modificado. Sí, no, los símbolos por esencia, quienes desarrollaron los grandes maestros sabios, ¿no? Que pudieron plasmar los símbolos, ¿no? Para mostrar que es justo, que es verdadero, que es cierto, ¿no? Que es lo que nos inspiran los símbolos, ¿no? Ajá. Pues lo que nos enseñan es que son inmodificables, ¿eh? Entonces quería saber por qué la sociedad contemporánea o por qué quiere modificar algo que es inmodificable, ¿no? Porque ellos están fuera de tiempo, porque la simbología está fuera del tiempo y de la historia, ¿no? Los símbolos permanecen por siempre, ¿sí? Y ellos se transforman en mitos, ¿sí? Que muchas veces nos inspiran como sociedad. Entonces, es eso, ¿no? Esa inquietud. Okay, I think, okay, first of all, I think I don't know if the symbols were modified, but as I little bit mentioned, the interpretation of the symbols is variously, I mean, different people give them different meanings. And that is exactly what Dr. I.K. Tamini warns us about, that yes, okay. Bueno, él no está completamente seguro si es que los símbolos los que son modificados, pero sino la interpretación que se le quiere dar a los símbolos. Y por esa razón es que Taimi nos advierte. Yeah, that although a same symbol can have multiple meanings, Que a pesar de que el mismo símbolo puede tener significados diversos, but it should be based on the intuition. The person should use the intuition by meditation to get those meanings. Pero lo que debe hacerse es interpretarse desde la intuición. El verdadero significado se logra cuando se interpreta desde la intuición. Rather than giving them whatever meaning that suits one person or his. Y no darle cualquier significado que le convenga a la persona. For example, I mean, I didn't want to bring it up, but just a swastika symbol. Por ejemplo, el símbolo de la esvástica. I mean, the Hitler, he just used that symbol and gave it whatever meaning that he wanted, which is not at all the meaning. Hitler utilizó el símbolo y le dio el significado que él quiso, que no tiene para nada que ver con el significado real y profundo del símbolo. So that can happen to any symbol, that I can take that symbol and give it the meaning for my selfish reasons. Y esto puede pasar con cualquier símbolo. Yo cojo un símbolo y le doy la interpretación que quiero desde el punto de vista egoísta. Which is not the real meaning. Like again, with the Shivalinga, many people, I have mentioned so many times, they say that it is the human reproduction system, that's all. Como pasa con el Shivalinga, como se estaba mencionando, que se le da ese significado más superficial de que representa el órgano reproductivo masculino, cuando en realidad hay algo más allá, más profundo. Sí. Bueno, muchas gracias, Cata, y Chinkar, por esa respuesta que me dio otra visión. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you.
And you say de nada. De nada. Oh, sorry. Tenemos más preguntas. Emilce, quiero que quiera hablar. Emilce. Bueno, por supuesto, agradecerle. La verdad que fue una emoción que sentía de volverlos a ver y recordaba las meditaciones de de todas las mañanas mientras estábamos en India. Y, y me llevó a pensar mucho en cómo los hindúes tienen una conexión mucho más con la esencia de las cosas que nosotros los occidentales. Para mí, recién estamos aprendiendo a conectarnos con la esencia. Me parece que antes mirábamos las formas perfectas de la belleza. No es como crítica, sino como una visión, y por eso comprendo la cantidad de dioses que tienen, porque a cada virtud, a cada, eh, más que virtud, por ejemplo, a la música, tienen una diosa representativa. Entonces, por eso me parece que tienen un contacto superior con la esencia. Y con respecto al Shivalinga también me pareció la gota en el mar, ¿no? Porque es el símbolo de una unidad del supremo, de la suprema creación, de yo diría desde la creación. Tiene una imagen que antes nunca la había visto así, así que te agradezco porque realmente es una representación del poder de la absolutividad, diría yo, de la manifestación esa. Bueno, y que me corrijas si algo dije mal, pero sobre todo agradecer realmente toda la enseñanza que nos dan, que es tan pura, tan limpia de, ¿cómo diría yo?, tan sincera. No sé si a través de la devoción lo veo así o realmente es así. Thank you. It's my pleasure that I was able to share this. Es un gusto para él que hubiera sido posible transmitir eso. And although we are so far, but still every time I meet, it's like a family. Y a aunque oneness. estamos tan lejos, cada vez que nos encontramos se siente como estar en familia. Gracias. Hay una pregunta en el chat, there is a question in the chat que dice, ¿qué significado tiene el líquido que se vierte en el Shivalinga? What is the meaning of the liquid that the put in the Shivalinga? Okay, that is actually the ritual of worshipping the Shivalinga. Eso tiene que ver con el ritual de adorar el Shivalinga. Also, one thing that the thought just came to my mind that in ancient India, Shivalinga was also the direction, it acted like a compass. Un pensamiento que acaba de venir a su mente es que en la antigua India el Shivalinga actuaba como una brújula. And the extended part of it, y la parte que se extiende como la punta, sí, la punta que always pointed toward, it was arranged in a way that it always pointed towards north. Y esa punta que se extiende se ponía siempre de una forma que apuntaba al norte, como lo hacen las brújulas. So wherever you are in any place in the country, and there were like hundreds and thousands of temples of Shivalinga everywhere. So wherever you are, although you know the direction, but still
there is like a direction, compass showing you that that is the north. Entonces, en cualquier parte del país donde se encuentra un Shivalinga, se sabe que la punta está apuntando al norte. And it is why the water is put, or the milk is put, or honey is put, or some, though all those are the ritual, the ceremonial part of worshipping, considering that since it is the beginning of manifest that stage, so it is full of energy, that's why heat. So to calm down and to calm down that energy, the people put water or something like that to calm down. Yeah. Y entonces cualquier líquido que se vierta, que puede ser agua, miel o leche, lo que hace es que forma parte de ese ritual de adoración. Y como lo que se percibe es que hay mucha energía y se calienta ese líquido, lo que se usa es para calmar esa energía, para apaciguarla, y eso es parte del ritual que se realiza cuando se está adorando. Catalina, buenas tardes Bueno, o buenas noches para ustedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la conferencia. Me acabo de recordar cuando estuve en la India el año pasado, cuando fuimos a subir una barcaza para ir por el Ganges. Había allí cerca de ese lugar, había yo no sabía en realidad qué era. Después supe que era un linga de piedra o de metal que hay allí. Y ahora que veo eso me recordé que lo vi así de pasada. Dije yo, ay, ese no es un linga. Entonces sería, ¿no? Y está cerca del agua, ¿el por qué? Está cerca del agua. Estás preguntando por qué estaba cerca del agua. Sí, estaba allí en el muelle donde íbamos a coger la barcaza del Ganges para ir a recorrer el Ganges. En Varanasi. Oh, it is every, I mean, you will find that, no, not any special thing. It must be because I have seen also on the banks of the river, there are small temples which linga, even in TS campus, if you see there are in a couple of places, we have very old places. No, it's not just No tengo ni una near to the water. It's No llevo ni una. Because what, I mean, people take water and offer water. Okay. Tú encuentras ese tipo de símbolos a lo largo de todo el río, en los muelles, etcétera, y en muchos lugares, no solamente cerca al agua, inclusive aquí en la sociedad teosófica hay, pero en los que están cerca al agua, normalmente las personas toman el agua del Ganges y hacen el ritual con el agua misma del Ganges. No es que sea por esa la razón específica, pero ya que están cerca del agua, pues utilizan la misma agua del Ganges para hacer el ritual. But Okay. there are 12 places in the world, 12 lingas, which are called Jyotirlingas. Pero hay 12 lugares en el mundo, 12 lingas en el mundo que son llamados Jyotirlingas, Jyotirlingas, which have a special connotation, a special indication. que tienen una connotación especial. And basically, out of them, I think almost 8 or 9 are in India. Y 8 o 9 de esos están en India. And one is in, I think, Mauritius. Los otros están en Nepal. Mauricio, en Nepal. And I think what they have certain geographical, magnetic, or some kind of special, wherever they are. Y esos 12 que hay en el mundo, donde sea que están ahí, es una energía especial, un lugar geográfico especial. Yeah, something, I mean, still Que the tiene alguna vibración que todavía se está investigando. research is still going on, but people, I mean, those who are devotees of Shiva, they think
that they have to visit all the 12 Jyotirlingas in their life. Pero aquellos que son devotos de Shiva creen que tienen que visitar esos 12 Shivalingas especiales de que se habla durante su vida. Todavía no se sabe cuáles son exactamente las connotaciones de la ubicación, pero se está investigando sobre eso, pero ciertamente tienen algo especial. So, Ok, muchas gracias y felicidades. Gracias. gracias. De nada. Gracias, Chiva. Muy bien. Gusto verte de nuevo después de tanto tiempo. Bueno, Cata, aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿por qué específicamente la orientación hacia el norte? Because the north is the direction of Shiva here because he is considered to live in Himalayas. Ah, ok, porque el norte aquí en India es la dirección de Shiva. Ustedes saben que al norte de la India están ubicados los Himalayas y se dice que Shiva vive en los Himalayas. Himalayas also where the adepts. Y pues los Himalayas son los lugares donde viven los maestros, los adeptos. Por esa razón. La pregunta era de Everlon. But of course, again, if we fall into that belief that there is a person, Shiva, who is living in the Himalayas, it is again, I mean, it's just like, it's a symbol, but we can, when we meditate on that image, then only we realize what really is. Pero nuevamente, se dice que Shiva vive en el norte, pero no hay que caer nuevamente en esa ilusión de creer que literalmente Shiva es una persona que vive en el norte, etcétera, sino que como los símbolos apuntan a algo muchísimo más profundo y hay que meditar en eso para no caer en esa ilusión y ver que eso simboliza algo muchísimo más profundo que simplemente lo que se menciona. Ok. Bueno, tenemos más preguntas, inquietudes. Nelly Navarro se encuentra también aquí en nuestra sala. Luis Tejada. Julián García. Isis. Hay otra pregunta en el chat. ¿Qué es la energía de Dakini? What is the energy of Dakini? Okay, that's okay. Dakini is one of the, as we study in the Mahatma letters also, he has mentioned that they are some of the negative energies. I mean, negative thought forms, you can say. Dakini, como se estudian las cartas de los maestros, se refieren como a energías negativas. Like pishachas or ghost and all these, the spirit. Fantasmas, espíritus, etc. So, yeah, that's what it is. Eso es lo que es la energía de Dakini, como negativo. Como los como los elementales, etc. A eso se refiere. También tenemos a Luis Tejada, abrió la cámara. ¿Quieres preguntar algo? Gracias por la oportunidad que me das. Me resulta muy desconocido, yo no he tenido la oportunidad de ver, digamos, cosas de la India, específicamente Simbolismo. Me da la impresión de ser como una ayuda para orientar hacia los ritos que uno debe entender. O sea, al margen de ser simbólico, ¿tiene algún propósito de orientación para comprender algún tipo de misterio? Apart from the symbolism, guidelines to understand the mysteries. Oh, the secret doctrine, it gives us in detail, and H.P. Blavatsky has taken the symbols from all the different religions, worldwide religions, how the symbology evolved, and the same symbol has been used in different religions, like for example, the lotus. En la doctrina secreta, por ejemplo, vemos cómo Blavatsky toma los símbolos y nos muestra cómo los símbolos funcionan en todas las religiones, como por ejemplo el loto.
lotus, or for example, elephant o or el elefante, swan, o los cisnes, and or all these things, either in the form of a story or in the form of an sea a image. través de una imagen, Like de una historia, like we have the goddess Isis, como tenemos a la diosa Isis, por ejemplo, who is one of the goddesses in que es Egyptian. una de las diosas egipcias. Yes. So similarly, all these and some are the gods of karma or death. Otros son los dioses del karma, de la muerte, etcétera. So the more and more we meditate on these things, Entre más meditemos en contemplate estas on these cosas y things, contemplemos, they themselves, the real meaning, our intuition is developed, nuestra intuición se desarrolla and their meanings are, we are able to see their real y meanings. somos capaces de ver los significados reales. Just like TS logo, Como el logo de la is civilización the sótica, que es combination, con la combinación de varios so símbolos. many symbols. The snake is there, the swastika is there, La serpiente, la svástica, la the estrella, triangles are there, the ankh is there. el ángel egipcio, etc. Yeah. So, and the masters have said very clearly that only an adept can realize all the 7 meanings of that symbol. Y los maestros han dicho claramente que solamente una persona que ha desarrollado la intuición al nivel de un adepto puede interpretar y entender todas las 7 niveles de interpretación que tiene un símbolo. So yes, of course there are another ways also. You don't need anything else. You just meditate, but to those who are interested in this way, they can use these symbols to know more. Claro que la meditación en los símbolos no es la única manera. No se necesita necesariamente meditar en un símbolo para llegar a ese conocimiento superior. Se puede llegar a través de meditación y de otros canales, pero aquellos que están interesados en los símbolos, si desarrollan y meditan continuamente en eso, pueden desarrollar la intuición hasta que llega un punto en que pueden ser capaces de interpretarlos mejor. Muchas gracias. Yes. Hay otra pregunta en el chat que dice, o hay un comentario que dice, en budismo tibetano la energía de la Dakini está relacionada con la energía femenina y con la sabiduría. Las consideran energías que ayudan a los practicantes del yoga. She says, in the Tibetan Buddhism, the Dakini energy is related to the female energy and with the wisdom. It is considered as energies that help the practitioners or the practicants or the yoga practitioners. Okay, I don't know much about that, but that's what I'm saying. The more and more deep you study in different religions and their scriptures, more and more we'll realize that. But as far as the word Dakini comes in the Hindu scriptures, it is like the feminine and negative energy. I mean, Que bueno, él no sabe mucho sobre budismo y por eso entre más y más estudia y más en profundidad se van algo, se van descubriendo nuevos aspectos, pero a lo que concierne a la palabra en sánscrito de Hini tiene que ver con lo negativo femenino, but it's also the polarity, ¿no? The negative polarity. no, it's the feminine energy, but what? It's the feminine No, energy. not feminine energy. It is the elemental, basically. But with the feminine. Es el elemento, básicamente el elemental, y como se refiere en el Dakini en sánscrito. Yeah. Emilce. Or you can also. No, un momento. Or sometimes can be used as a goddess also, but yeah. A veces también se usa con la acepción de diosa, también en ese sentido. Quizás es más cercano al que mencionaban del budismo. Sí, Emilce. Sí, en el glosario dice que las dakinis son una clase de demonios, hembras, vampiros y bebedoras de sangre, asrapas. En los Puranas están al servicio de la diosa Kali y se alimentan de carne humana, una especie de elemental maligno. Véase elementales. Eso es en el glosario, coincide. Esa es la connotación que se les da en el hinduismo. Yeah, that's sí.
But in Buddhism, maybe they have. Pero en budismo quizás es algo diferente, claro, por eso sí es útil estudiar todas las tradiciones. Las tradiciones. Perdón, perdone que te interrumpa. Eso es la cosa. Los símbolos en diferentes lugares da connotaciones diferentes. Y es importante uno saber qué va a estudiar y de en qué se refiere, a qué se refiere el estudio y en qué circunstancias está, por eso mismo. That's Gracias. very important to really know the reference and context, because the same as we just saw, the same word can have different meanings. Es verdad, es muy importante saber el concepto porque como acabamos de ver, la misma palabra puede tener connotaciones diferentes de acuerdo a la tradición. Gracias. Bueno, así como la culebra, la serpiente, el cristianismo es el mal y el hinduismo es la sabiduría. Oh, yes, sí. Exactamente. Bueno, yo aquí no tengo mucha condición de ver quién está hablando y todo, pero quisiera decir que la próxima semana tenemos reflexiones en torno al triple esquema evolucionario con Raquel Fernández Ruiz de España. Bueno, que Giovanni cuide de todo ahí. Y bueno, agradeciendo una vez más a Shikar por haber venido y a Catalina, nuestra linda, por la traducción. Thank you so much. Muchas gracias para todos. A todos. And best wishes and regards to all. Thank Los you. mejores deseos y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Bueno, Shikar. Muchas gracias, Ahora, Carlita. Raquel. Muchas Bye. gracias, hija. Besito. Gracias. Besitos, abrazos. Gracias. Next. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a su Gracias. bebé. Saludos a su Gracias. niñita. Claro que Saludos. sí. Bueno, si quieren repetir la conferencia, porque son muchos detalles, ¿no? Pueden verla en el canal de Interamericana. Ella queda grabada para que ustedes puedan reverla, ¿no? Porque es mucha información muchas veces, que como son símbolos y conocimiento, tiene que a veces uno ver una y otra vez para medio entender algunas cosas, ¿no? Entonces, queda ya subida en el canal de Interamericana para quienes quieran verla, ¿no? Se llama Simbolismo Hindú y Shivalingam, el tema, ¿no? Entonces pueden reverla en el canal de Interamericana. Y los esperamos también la próxima semana con la conferencia que nos comentó ahora Isis, que es reflexiones en torno al triple esquema evolucionario con Raquel Fernández. Entonces, si tienen amigos, conocidos, quieran participar, aquí Ricardo quiere participar. Chao, que muchas gracias. Ricardo con todos. Gracias y gracias, Giovanni, también. Gracias, Muchísimas adiós. gracias, queridos hermanos. Gracias. Esperamos la próxima semana en el mismo horario, en el mismo canal. Hoy nos vieron más de 51 personas de más de 9 países. Entonces, lo importante es mantener este espacio y ustedes invitar amigos, conocidos, personas que están con inquietudes, ¿no? Porque esta sabiduría no nos pertenece a nosotros, sino nuestro objetivo, lo mínimo que podemos hacer es difundirlo, ¿no? Entonces, inviten a quienes ustedes quieran y puedan. Gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Gusto verte, Cata. Gracias. Estás muy bonita. Gracias. Y Saluda Cata, a tu marido. Dile que está, qué bonita Dale pareja. las saludos, dale las saludos. He's in regards to your husband, so I'm saying, oh, yeah, you can make it. Gracias. Y saludos al Saludos a tu hija. presidente de la Sociedad Teosófica. Desde Argentina le mandamos saludos. Cuando lo veamos, sí, señora. Bye. Besitos, chao, cuídense mucho. Chao, chao.